Hoy vamos a continuar con el estudio de la doble capa electrolítica. De hecho, la idea es ir finalizando esta revisión del estado del arte de la doble capa electrolítica y mirar un poco algunos detalles de intercambio de electrones en sistemas nanoestructurados para pasar a hacer algunas prácticas de laboratorio. De pronto el salto en esta última parte puede ser grande, pero bueno, quiero hacerlo así para que sea de la forma más práctica y que lo vayamos enlazando con los conceptos de sensores cuánticos. En todo caso, es importante tener presente que la investigación teórica y experimental para comprender mejor la doble capa electroquímica, electrolítica, es un tema actual de estudio. En tal sentido, les recomiendo la lectura de un artículo, yo ya se los coloqué acá, este artículo del profesor Wu es bien interesante, se llama Understanding the Electric Double Layer Structure, Capacitance and Charging Dynamic. Ese artículo está bien interesante, se los recomiendo. Es una revisión muy buena de la doble capa electrolítica. Incluye algunas cosas que están, bueno, lo que nosotros hemos estudiado acá está incluido en ese artículo y algunos detalles adicionales que vale la pena que revisen. Eh, de acá, de este artículo he tomado algunas cosas que se las iré mostrando y, eh, y bueno, en eso nos vamos a concentrar ahora. ¿Ok? La idea entonces es redondear las ideas que hemos desarrollado hasta ahora. Nosotros comenzamos analizando la doble capa electrolítica con la idea básica de Helmholtz, quien propuso la existencia de una doble capa electrolítica debido a las cargas eléctricas en el metal introducido en la solución electrolítica y la capa de iones que se formaba en la parte de la solución electrolítica y que formaba con estas otras cargas eléctricas en los metales una doble capa electrolítica con una carga en el metal y una carga de signo contrario en la solución electrolítica. Más tarde, de acuerdo a los trabajos de Concham, de Goicham, se logró proponer un modelo donde se hablaba de la contribución de los iones en el seno de la solución y cómo estos iones, al distribuirse siguiendo una estadística de Maxwell-Boltzmann, iban a tener unas contribuciones a esa doble capa electrolítica. Después Stern identificó las dos, o sea, separó la parte interna de Helmholtz de la parte del seno de la solución, eh, en la cual la teoría de Gouchan da una buena descripción. Y este modelo de Stern implica la existencia de capacitancias en series, una capacitancia que sería la capacitancia interna, bueno, sería como una capacitancia de la capa interna y otra capacitancia debida a la capa externa. Bueno, sería como algo así, más bien así, y otra debida a la capa externa. Este modelo de capacitancias en series es un modelo bastante útil. Les recomiendo revisar el review del profesor Wu, el review de 2022, este que les mostré al principio. Allí hacen un análisis de ese modelo en serie. Por ejemplo, para sistemas porosos sugieren que no funciona muy bien, pero en general para sistemas planos, de superficies planas, donde tenemos un comportamiento de la doble capa de esta forma, ese modelo funciona muy bien y es el que normalmente hemos venido usando para describir los sensores que se están fabricando en los laboratorios, en nuestros laboratorios, ¿no? O en el del profesor Paulo, o en el de acá de nosotros en Bucaramanga, en Guatiguará, y otras personas que trabajan también con estos sensores electroquímicos. El propósito de hoy es hablar un poco más de esta capacitancia. Entonces vamos a abordarlo más en este sentido de cómo estas contribuciones de capacitancia se pueden observar y vamos a pensarla en una estructura, en un sistema nanoestructurado artificial que puede simplificar un poco el análisis del fenómeno. Después del trabajo de Stern, Graham
introdujo el plano de Helmholtz interno y el plano de Helmholtz externo, ¿sí? El plano de Helmholtz interno y el plano de Helmholtz externo, para poder describir el efecto de la absorción de iones en el electrodo. Este tema de la doble capa electrolítica, en todo caso, es un tema que está todavía en estudio y pueden haber más contribuciones. Ahora, en este momento, vamos a concentrarnos en una superficie muy particular. Pude haber tomado varios ejemplos, hay varios posibles ejemplos, ¿no? En este caso tomé uno de Sandra Corson, del trabajo de doctorado, donde fabricó una superficie auto ensamblada de, de unas cadenas carbonadas, que sería, es el 11 ferrocenil, un decanetiol, con unos centros, bueno, funcionalizada con unas moléculas con actividad biológica, en este caso era betatubulina. Para el modelo más simple, antes de entrar a hablar de eso, vamos a pensar en esto, ¿no? Tenemos un electrodo que en este caso sería el metal, donde vamos a tener todos los electrones en la parte de conducción electrónica del metal, y una solución electrolítica. En esa solución electrolítica tenemos esa superficie nanoestructurada compuesta por, en este caso vamos a pensar solamente en una molécula que tiene un centro redox en la cabecita, y tenemos en el seno de la solución tenemos unos iones hidratados, o sea, este sería el contraión completico, o sea, son los aniones solvatados. En el caso de solvatados con agua serían hidratados. Aquí es importante observar esto, ¿no? Esta parte es muy interesante porque el metal lo podemos modelar como una resistencia, y esta interacción entre la molécula que está anclada al metal, que es oro, y el centro redox donde se intercambian los electrones, esta diferencia en carga la podemos modelar como una capacitancia cuántica. Decimos que es cuántica acá porque las cargas, la diferencia de carga que observamos se deben a transiciones en niveles de energía de la molécula. Más detalles de esto los vamos a ver más adelante. Por ahora quiero como tratar de enlazar el tema de la doble capa electrolítica que estamos viendo con estos fenómenos de cargas que tenemos en los sensores que estamos estudiando. Alrededor del centro redox vamos a tener moléculas del solvente, ¿sí? Y entre esta molécula y el seno de la solución vamos a observar una capacitancia electrostática. Miren que este modelo circuital que usamos para describir estos sensores coincide con la predicción genérica de la doble capa electrolítica, con una diferencia sustancial y muy importante. Y es que en este caso, lo que está cerca del electrodo es una superficie nanoestructurada que fuerza al sistema a que se comporte de manera, o sea, en el dominio de la mecánica cuántica, en la parte más cercana de la superficie, con niveles de energía discretos. Esto impone unas condiciones adicionales, así que vamos a poder tener un cierto control sobre las interacciones que tienen ahí las cargas eléctricas en el centro redox y la solución electrolítica. Ok. La intención mía en este momento es, vamos a pensar, yo voy a dejar de un lado el tema de doble capa electrolítica, y vamos a pensar en este sensor cuántico y cómo interpretamos los datos experimentales que nosotros obtenemos en el laboratorio. Entonces pensemos que tenemos un sensor cuántico formado por un electrodo de oro, una molécula que está anclada covalentemente al electrodo de oro y que tiene un centro redox. Ese centro redox puede estar oxidado o puede estar reducido. ¿Ok? Entonces recordemos nuevamente esto de oxidado o reducido. Si nosotros tenemos un agente oxidante, el agente oxidante recibe electrones, y al recibir electrones el agente oxidante queda reducido, y la molécula que interactuó con el agente oxidante queda oxidada. ¿Ok? En el caso contrario de que tengamos un agente reductor, si tenemos un agente reductor que entrega electrones, al interactuar con la molécula va a dejar a la molécula reducida,
mientras que el agente reductor queda oxidado. Esto es muy importante para tener en cuenta cómo está ocurriendo la reacción. Un centro redox es aquel que puede ser reducido u oxidado, es decir, es una molécula que puede entregar electrones o puede recibir electrones, dependiendo de la interacción que ocurra en ese momento. Nosotros definimos la capacitancia electroquímica, también conocida como capacitancia diferencial, como la variación de la carga respecto a la variación del potencial externo. Ese potencial externo se impone con un equipo que se conoce como potenciostato. Cuando se impone ese equipo, ese potencial externo del potenciostato, las cargas que se van a intercambiar van a estar controladas y va a haber diferentes valores de... O sea, la variación de la carga va a depender de cómo variemos el potencial externo. Y esa variación va a estar determinada por la capacitancia electroquímica. Y esa capacitancia electroquímica se puede medir a diferentes valores de offset. Es decir, se puede medir pensando en que colocamos el sistema a una cierta energía y medimos la capacitancia alrededor de esa cierta energía. Colocamos el sistema a una energía más grande y medimos la capacitancia alrededor de esa energía más grande. Por eso también se conoce esta capacitancia electroquímica como capacitancia diferencial. Por otro lado tenemos el concepto de potencial químico. Este potencial químico, creo que inicialmente, por lo menos en los cursos de física se ve inicialmente en termodinámica, creo que en química lo ven en física, en físico-química. Y este potencial químico es un término que nos permite estudiar, es una cantidad física que nos permite estudiar el intercambio de partículas. De forma análoga a la temperatura, cuando nosotros hablamos de temperatura, la temperatura nos permite, cuando nosotros colocamos un sistema en contacto térmico con un reservorio de calor a una temperatura T, esa temperatura, esa cantidad física que llamamos temperatura, termina siendo un parámetro que controla el flujo de energía entre el reservorio de calor y el sistema de interés. De la misma forma, cuando hay intercambio de partículas, el potencial químico es quien fija ese intercambio de partículas entre ese reservorio de calor que ahora puede intercambiar partículas y la molécula que está interactuando con ese reservorio de calor, o sea, nuestro sistema de referencia. Además de eso, hay una cantidad bastante interesante, inicialmente definida como una cantidad meramente matemática, que es el potencial electroquímico, pero a la cual se le ha encontrado un sentido físico-químico muy importante, porque en términos de esa cantidad que conocemos como potencial electroquímico, podemos describir las reacciones que ocurren en este tipo de sensores cuánticos que estamos estudiando. Aquí es importante tener en cuenta que la definición del potencial químico está en términos de cómo varía la energía con el número de partículas. Y el potencial electroquímico incluye al potencial químico y la perturbación externa. Entonces, la carga que nosotros vamos a poder intercambiar en los centros redox va a estar dada por el número de iones el número de electrones que pueden interactuar y la carga del electrón. Noten que esta carga está cuantizada en cargas enteras de electrones. Ahora bien, si nosotros queremos determinar la capacitancia electroquímica, nosotros podemos pensar en lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema nanoestructurado de esta forma, donde los electrones que están interactuando aquí en este centro redox y los que están interactuando con este centro redox están lo suficientemente cerca como para pertenecer a un mismo sistema, pero lo suficientemente alejados como para que estén un poco desacoplados y podamos suponer que la interacción de los electrones acá no influye o no afecta la interacción de electrones en esta parte. Esa no interacción se puede entender como la no existencia de un potencial de interacción entre ellos y se puede describir en términos de un sistema de partículas independientes. Si tenemos un sistema de partículas independientes, eso se conoce como un gas ideal. O sea, un gas ideal es un sistema donde las partículas que lo conforman no tienen un potencial de interacción entre ellas. Y tú puedes describir toda la energía del sistema en términos solamente de energía cinética del sistema, en el caso clásico. En el caso cuántico, el hamiltoniano solamente va a tener contribuciones en las cuales la energía potencial correspondiente va a ser una constante que no va a contribuir con las variaciones correspondientes del sistema. Bueno, ahora bien, en el caso de suponer aquí un gas ideal,
por la separación que tenemos de los electrones, tenemos que tener en cuenta que el comportamiento de los electrones es un comportamiento que está descrito por la mecánica cuántica. Por lo tanto, tenemos que considerar una estadística cuántica que nos permita describir esa distribución de los electrones. Fermi y Dirac hicieron el estudio de este tipo de estadística y encontraron lo que se conoce como la estadística de Fermi-Dirac, que nos permite calcular el número medio de electrones de un gas ideal. Entonces vamos a usar esa estadística obtenida por Fermi-Dirac. Si nosotros a la carga eléctrica, ¿sí? A la carga eléctrica que se va a intercambiar en los centros redox, la derivamos respecto al potencial y tenemos en cuenta la definición de potencial electroquímico, teniendo presente que el potencial químico permanece aproximadamente constante mientras ocurre el intercambio de partículas, nosotros podemos modelar la variación del potencial electroquímico en términos del potencial eléctrico impuesto por el potenciostato. Entonces miren que podemos escribir la capacitancia electroquímica de esta forma. Al escribir la capacitancia electroquímica de esta forma y sabiendo que los electrones que están distribuidos en los centros redos podemos modelarlos como un gas ideal cuántico descrito por la estadística de Fermi-Dirac, entonces podemos nosotros encontrar una expresión para esta capacitancia electroquímica. Donde este valor medio que está aquí es el número medio de electrones con energía entre I más delta D que conforman un gas ideal de Fermi-Dirac. La estadística de Fermi-Dirac está descrita por esta expresión, donde esto que está aquí, este parámetro beta, es 1 sobre kBt, siendo kBt la constante de Boltzmann, ¿sí? Y con esta expresión nosotros podemos describir el número medio de electrones que va a estar en un cierto intervalo de energía. Si nosotros reemplazamos esta expresión en esta parte de acá, teniendo en cuenta la definición de las cargas que tenemos disponibles para intercambiar, vamos a obtener una capacitancia de esta forma. Una capacitancia electroquímica de esta forma. Miren que la capacitancia electroquímica depende de la temperatura. Esto es un resultado muy importante. Así que cuando vayamos a hacer medidas en el laboratorio, tenemos que tener presente que las medidas las hagamos a una temperatura determinada para poder garantizar que el experimento sea reproducible. Normalmente se hacen a temperatura ambiente entre 25 y 30 grados Celsius. Aquí hay unos resultados experimentales. Aquí pueden consultar el artículo donde tomé esta referencia. Esto para mostrarles capacitancias electroquímicas medidas en sensores de este tipo en diferentes soluciones electrolíticas. Y miren que en todos los casos nos da el comportamiento predicho por la expresión que encontramos donde modelamos a los electrones como electrones libres, que son electrones libres no interactuantes. Bueno, esto es lo que les quería presentar hoy y quisiera ahorita que tengamos una conversación respecto a esto porque creo que puede resultar algo interesante de acá. ¿Sí? Comenzamos con la doble capa electrolítica y en este momento pegué un salto cuántico literalmente a trabajar a abordar el problema de la interacción de los electrones en un sistema nanoestructurado formado por un metal, un electrodo metálico y, unas moléculas autoensambladas que tienen unos centros redox que pueden intercambiar electrones. Suponiendo un modelo de electrones libres, dado que los electrones están independientes los unos de los otros en las moléculas redox, podemos nosotros encontrar o predecir un cierto valor de capacitancia que coincide con los datos experimentales. Creo que aquí conviene hacer algunas precisiones y tener una conversación respecto a esto para que podamos aclararle duda a los estudiantes que están en este semillero. No sé, Edgar, si tú quieres agregar algo más. Bueno, en este caso, bueno, voy a aclarar algunos
Ah, sí, sí, Edgar, decía que de todas maneras estos conceptos los vamos a seguir revisando y bueno, Claro, la intencionalidad aquí de este salto abrupto es para que como tenemos un semillero de sensores cuánticos que vayamos relacionando las cosas, ¿no? Y que vayamos pensando que a pesar de que hay modelos para escribir la doble capa electroquímica y electrolítica, perdón, y que tenemos modelos electroquímicos para tratar de entender los sensores, estos son temas que todavía están en estudio. De hecho, la comprensión electroquímica en términos cuánticos de lo que está ocurriendo en los sensores es un tema de investigación actual. sí. Eso también es importante lo que decía el profesor David. O sea, este tipo de sistemas de moléculas, hay algo muy claro en que debemos tener en electroquímica y lo vamos a resaltar. Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces dejamos hasta acá por hoy y vamos a programar una sesión práctica que se las estaremos informando por el canal de comunicación que tenemos.